de lo que voy a hablar yo. Qué lindo terminar con esta. ¿Se me escucha bien? Sí. Qué lindo terminar con esta última canción ¿no? De dar gracias, ¿no? Al Señor por todo lo que hace por nosotros, por todo lo que nos da. Y dar gracias porque en realidad hoy, que es más el día del asado, que es el día del trabajador, por lo menos en Uruguay, que dar gracias por el trabajo, ¿no? Dar gracias por aquellos que tienen trabajo y bueno, y también que sea un día en este día del trabajo de pedir por aquellos que no tienen, ¿no? De poder orar por aquellos que no tienen y están buscando trabajo. Y bueno, pudimos apartar un ratito con Brian para reflexionar hoy, pero bueno, con Brian estamos trabajando juntos hace unos cuantos días, gracias a Dios, y estamos conversando pila también. Sí. Bueno, a ver si quiere arrancar Brian ahí con un versículo. Sí, primero que nada, decirle feliz día a todos los trabajadores que están trabajando, obviamente. Y a aquellos que no están trabajando, igualmente feliz día para los trabajadores, para el Señor, los que trabajan para la obra del Señor. También es admirable. Gracias, dice Santiago Estela, excelente. Con Cristian hoy estuvimos charlando y viendo algunas cosas y en realidad queríamos hacer como un punteo para entrar en el tema, para así después podíamos entrar a los grupos pequeños y seguir trabajándolo en los grupos pequeños. Pero charlando con Cristian, estuvimos buscando versículos y buscando en la Biblia algunas cosas. Y no sé ustedes, pero yo en estos días, en realidad, hoy, ayer, en Instagram o historias de WhatsApp, he visto como todo este tema del Día del Trabajador, como que se ve podría decir una desgracia al trabajo, ¿no? Como una maldición o que trabajan porque no les queda otra. ¿Y esto, Michael? Ahí. Y cosas así, como que hacen ver como que el trabajo es una maldición. Incluso ahí se toman de un versículo de Génesis, cuando por culpa del pecado, Dios maldice la tierra y dice que la tierra ahora es maldecida por tu culpa, a causa tuya. Entonces, a base de eso toman como que el trabajo es culpa del pecado y demás. Pero en realidad no es así, eso es mentira en realidad, porque podemos ver como en el Génesis, ya desde la creación, desde el principio, podemos ver como Dios pone al hombre a gobernar sobre la tierra y los animales. Y ya gobernar, reinar sobre algo, ya es un trabajo, que es una responsabilidad que lleva a cargo de una persona. Y después en Génesis 2, capítulo 15, que lo tengo por acá, dice, Génesis 2, capítulo 15, dice, tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y que lo guardase. Desde el inicio, antes de que cayera en pecado el ser humano, Dios ya había puesto una responsabilidad sobre el hombre, que era labrar la tierra, cultivarla, cuidarla y generar fruto. O sea, y podemos ver cómo es el trabajo en sí, es parte de la vida del ser humano y cómo es parte del diseño de Dios que tiene para nosotros. Si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios trabaja y sigue trabajando y seguirá trabajando en todo lo que hace, en toda su obra y su creación, ¿cómo nosotros no vamos a trabajar, no? O sea, para nosotros es un beneficio, es una bendición para nosotros poder trabajar y ejercer de esta responsabilidad que Dios puso en nuestras manos, nuestros dones, nuestras capacidades, poder ponerlo al servicio del Señor y también para nuestro sustento y para poder sobrevivir también, ¿no? Y así que, bueno, como partiendo de esta base, como que el trabajo es parte de nuestra vida, una parte muy importante de nuestra vida, como parte del diseño de Dios para nosotros, que es un beneficio y ya no es una carga también. El trabajo en realidad es un privilegio que debemos disfrutar. Por más que sea difícil, tengamos un trabajo que nos cueste, que nos mate, tenemos que tratar de disfrutar el trabajo. Les quería compartir un versículo que está en 2 Tesalonicenses 3, 10, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, que dice:
Porque también, si quieren después los compartimos, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esto es como algo fuerte que en realidad como que confronta, ¿no? Que choca, es como se podría decir, como a veces como lo podrían tomar como un castigo o para atacar a alguien, y en realidad no, es el que no quiere trabajar, que no coma, es como lo podemos ver como un aprendizaje a una responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos a trabajar, a poner a la obra nuestros dones, nuestras habilidades, lo que sabemos hacer, que lo pongamos en práctica para, para poder sustentarnos nosotros mismos, para poder sobrevivir y ayudar a los demás. Así, cuando queremos ayudar a una persona que está en necesidad, y nosotros no hacemos nada, no estamos trabajando, no tenemos ingresos, no tenemos nada, ¿cómo podemos ayudar a otra persona? Si necesita un plato de comida, por ejemplo. O sea, como... Pensábamos ahí con Brian, en esto que no era solamente un castigo ese versículo, sino era como, muchachos, es la forma trabajar y tener esa linda responsabilidad que Dios nos dio, es la forma de sostenerlo, como decía recién Brian, ¿no? O sea, y lo veíamos como, o sea, hágase responsable, responsabilícense de sus cosas. O sea, quien sea vago o quien no tenga ganas, bueno, quien no coma, pero en ese sentido de, a ver, muchacho, a ver, muchacha, hombre, mujer, para comer, para tener cosas y para ayudar y para ser bendecido, hay que esforzarse. Lo veíamos por ahí con Brian, este versículo, que está muy bueno en realidad, este versículo no es malo. Claro. Sí, aparte, una de las cosas que también charlábamos con Cristian es cómo el trabajo influye mucho en nuestra vida, influye mucho a nivel eh, saludable, ¿no? A nivel de la salud, a nivel de nuestro estado anímico, a nuestra felicidad. Cómo influye el estar nosotros moviéndonos, haciendo algo con un fin, ¿no? Y tener y genera esa satisfacción de, por ejemplo, estamos trabajando, yo qué sé, en cualquier cosa que estemos trabajando y queremos ver el resultado final y ver que logramos algo por nosotros mismos y ver ese resultado y llegar a tu casa con esa satisfacción de decir, bueno, hoy cumplí con mi parte, hoy trabajé, hoy hice lo que tenía que hacer y si podía hacer más, lo podía haber hecho y verlo de esa manera, de hacerlo lo mejor que podemos hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Como dice, hay un versículo de Colosenses, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 23 y 24, que dice, que lo pasaron al grupo hoy de Espronceda y todo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No sé si Cristian, ¿querés seguir? Sí, ahí No sé, hablaba yo. cuando conversábamos hoy con Brian sobre ese versículo, eh, pensamos en que a veces en el trabajo no está nuestro patrón, o estamos solos, o pensamos en esa honestidad y en ese honrar a Dios que tenemos que siempre hacer lo mejor posible las cosas, ¿verdad? Tenemos que portarnos de forma honesta y honrar a Dios porque no es que trabajamos para alguien solamente, para un patrón que luego obviamente nos paga, sino que tenemos que hacer las cosas de forma siempre que a Dios le agrade, siempre. Y también hablábamos esto en el trato con el compañero, en el trato con, si alguien llega tarde, si alguien no tengo por qué estar hablando mal, ni andar murmurando, y en mi forma de actuar y en mi forma de trabajar, en el trabajo, debo estar pensando siempre que debo agradar a Dios, que debo hacer todo por gloria, ¿no? Por la gloria de Dios. Y pensamos en esto cuando leíamos este versículo tan lindo, obviamente hoy abocado a la parte laboral, ¿verdad? Pero en realidad es en todo, ¿no? Tenemos que hacer en cada aspecto de nuestra vida eh,
las cosas como Dios quiere, ¿no? Y para Él. Por eso la excelencia en las cosas no es por perfeccionista, sino porque es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Una vez escuché una pequeña historia que contaba un pastor que decía, relacionado con este versículo, que era una persona que trabajaba para otra persona, para su patrón, y estuvo 30 años trabajando para esta persona, para su patrón. Y después de tantos años trabajando, el patrón le pide un último trabajo. Esta persona se quería ya retirar, se quería ir. Y el patrón le dice, no, no, yo quiero que realices este último trabajo, lo último que te pido, por favor, hacelo. Y el re enojado, re quemado, porque ya no le quedaba otra, dijo, bueno, sí, sí, lo hago, no sé qué, era construir una casa. Entonces empezó, hizo los cimientos, todos mal hechos, todas a las apuradas, empezó a clavar clavos, todo mal clavado, las paredes torcidas, todo mal, y lo hizo en unos meses, 5 meses ya le había hecho una casa media grande. Pero así, a las apuradas y rápido, sin ganas, sin esfuerzo, queriendo hacerlo así nomás, cuando entré a la casa y dice, acá está tu casa, ya hice mi último trabajo, me retiro, me quiero ir. Y el patrón le dice, bueno, muchas gracias, te felicito y te doy gracias por tantos años de trabajo, de ser fiel en tu servicio hacia mí, no sé qué. Y acá tenés la llave, te la regalo, esta casa es tuya. Imagínate la cara del hombre, se quería morir. Esa casa que habían construido él mismo, así, sin ganas, sin esfuerzo, todo así nomás, se la regaló el patrón y se la tenía que bancar porque la había hecho él. Y qué importante es hacer las cosas como si las hiciéramos para el Señor de verdad, o como si las hiciéramos para nosotros mismos también. En Tal todos cual. los ámbitos. Después teníamos otro versículo que está en Proverbios. Acá lo encontré. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Y dicen, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Relacionado en el ámbito laboral, ¿cuántas veces nos puede costar a nosotros en un equipo de trabajo o donde sea que estemos eh, ser siempre bondadosos, ser siempre honestos, siempre misericordiosos, ¿no? Y tener buena gracia? Pero qué importante es hacerlo siempre, porque, por ejemplo, si viene una persona y le pregunta a un ex compañero tuyo de trabajo o un ex patrón tuyo, le pregunta, ¿cómo era fulano en el trabajo? No, era un desprolijo, siempre llegaba con olor a sobaco, la camisa desprendida, siempre llegaba tarde, siempre pasaba haciendo SEO las 24 horas del día, o sea, no hacía nada. O sea, y esa es una opinión que podríamos dejar, o podríamos dejar una opinión de, no, esta persona era un tipo amable, llegaba temprano, era servicial, ayudaba en lo que sea, siempre estaba ahí preguntando cómo estaba el equipo, siempre estaba animando al equipo con buena onda, siempre llegaba con una buena actitud y educado de decir buenos días, permiso, gracias, perdón si me equivoqué. Y son actitudes que nosotros como cristianos deberíamos tomar y aprender y ponerlas en práctica en realidad en nuestro ámbito laboral. Yo no sé ustedes, seguramente la mayoría, pero no sé, no quiero generalizar, pero seguramente la mayoría hemos hecho cebo en el trabajo, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros, y sinceramente yo alguna vez he hecho SEO en mi trabajo, no lo voy a negar, pero qué importante, yo no dice, pero qué importante es cuidar la integridad, incluso en lo laboral. Porque aunque no nos estén viendo nuestros compañeros o nuestro patrón, cuidar la integridad y ser honestos en nuestro trabajo y realizarlo siempre al 100%, ¿no? Como haciéndolo para el Señor y queriendo siempre los mejores resultados. Me acuerdo de la historia de José, de cuando estaba trabajando en la casa de Potifar, que el Potifar le entregó así las llaves de la casa, lo entregó como mayordomo de la casa, cuidándoles todas las propiedades mientras él no estaba. Y
Él, cuidando todas esas propiedades, estaba con la esposa de Potifar en la casa, y la esposa de Potifar quería acostarse con José, quería estar con él. Pero José cuidó su integridad, sabía que por más que no estaba el patrón viéndolo, sabía que lo que iba a hacer estaba mal, sabía que lo que quería la esposa de Potifar estaba mal. ¿Y qué hizo? Dejó su vestido y se fue, huyó. Esa es una forma en la que podemos nosotros cuidar nuestra integridad en nuestro trabajo. O sea, por más que no nos estén viendo, por más que no haya una cámara de vigilancia mirando, ¿no? Que no estemos haciendo SEO o que estemos haciendo las cosas así nomás, lograr ser íntegro en nuestro trabajo y honesto es una de las cosas que nosotros deberíamos hacer como cristianos. Es difícil, eso no lo voy a negar. Teníamos otro versículo para ir por Primera de Pedro también, que nos ayudaba a pensar esto. Lo tengo, ¿verdad? Pensando un poco en el inicio de la creación, ¿no? En el inicio de la creación, no. Cuando el humano cayó en pecado, cómo fue que la tierra empezó a ser maldecida, que dice la Escritura, y empezaba a sacar cardos y espinos. Vas a cultivar, vas a cosechar, pero van a salir cardos y espinos, y vas a comer frutos del campo. Y pensando un poco, llevándolo esta parte a la práctica, ¿no? De esos cardos y espinos. ¿Qué podrían ser en nuestro trabajo, en nuestro lugar de trabajo, esos cardos o espinos, esas cosas que no nos gustan del trabajo, esas cosas que nos molestan de mi trabajo, de yo, donde estoy trabajando ahora? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué cosas me molestan? ¿Qué cosas me impiden poder honrar a Dios? ¿No? ¿Qué cosas se me hacen difíciles de afrontar? Esas cosas podrían ser los espinos, los cardos, que hacen difícil llevadero el trabajo, difícil disfrutar el trabajo, ¿no? Pensemos un poco en eso, que podrían ser unos ejemplos, ¿no? El ambiente laboral. El ambiente tóxico de trabajo, que podría ser que llegas a un ambiente laboral donde hay conversaciones tóxicas, donde hay groserías, donde no hay educación, donde las quejas abundan, donde vos llegás al trabajo y tenés tus compañeros quejándose de esto, quejándose del jefe, quejándose de su esposa, quejándose del trabajo, quejándose de la nación, del presidente, del fútbol, quejándose de aquello y de aquello. Entonces, eso podría ser un ejemplo, ¿no? de cómo afrontar ese ambiente. Y otra cosa podría ser, no sé, nuestro propio jefe podría ser un cardo, ¿no? Que está siempre explotándonos, que nos trata mal, que nos menosprecia, que nos subestima, que nos dice cosas que no nos hacen crecer, que no nos aporta nada positivo, ¿no? Hablábamos de esto de que a veces incluso con ese jefe, esto que hablábamos antes, de querer honrar a Dios y de ser siempre, incluso orar por nuestro jefe, orar ¿no? Por esto que no tiene por qué ser una buena persona para que nosotros tengamos que honrarlo, ¿no? Tenemos que estar honrándolo y tenemos que estar queriendo lo mejor para nuestro trabajo y de alguna manera con nuestro ejemplo quizá poder llevarlo a Cristo, ¿no? Poder hacer que lo vean nosotros cosas que están buenas, incluso con alguien que te explota, como decía Brian recién, ¿verdad? Y bueno, eso es algo de lo que dice Primera de Pedro 2:18 que me decía Cristian, que dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Salado porque no es papa tampoco. Pero así es la manera en que también nosotros podemos reflejar, de alguna manera,
la bondad de Dios en nosotros, la bondad y la transformación de Dios en nosotros. Si tenemos un jefe así, difícil de soportar, bueno, o un ambiente laboral tóxico, ¿no? De pura queja. Bueno, nosotros ahí como cristianos podemos llegar y cambiar ese ambiente, ¿no? Llegar y decir buenos días, ¿cómo andan? Entrar en un diálogo amistoso, amigable, o el jefe viene enseguida a dar órdenes o lo que sea. Bueno, buenos días, jefe, buenos días, tal persona, fulano de tal. Y actitudes así, de gracias, perdón, que parecen simples, parecen insignificantes, pero que son muy importantes en lo que es en un hilo conductor en realidad, en un poco a poco que se va sumando esa bola de nieve que va cambiando en realidad el ambiente y la forma en que nos tratan a nosotros y nosotros tratamos a ellos. Si te parece, Brian, leemos que habíamos quedado de leer Mateo 20, para luego pasar con unas preguntas que estuvimos pensando, pasar en grupo, quizás en dos, poder charlar alguna de estas cosas. Vamos a leer la parábola de los viñadores, que dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo, cerca de las 9 de la mañana. Salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y para mí esta parábola, en cuanto a lo laboral, me enseña muchísimo, porque me enseña que para Dios somos todos iguales. Y me enseña que no debo tener esa envidia, que no debemos estar viendo en el otro si llega tarde, si no llega tarde, si falta tantos días y cobra menos más que yo, cuánto le descuentan, si lo van a sancionar. Y no puede ser que si yo tengo algún problema y yo que no falto nunca, y a mí me enseña a tratar al otro como Dios nos trata a todos, ¿no? Ahí Dios nos dice: yo los amo y los trato a todos por igual. Los haya visto hace muchísimo tiempo, los haya visto hoy. Y en lo laboral, queríamos que todo lo que veníamos charlando y esta parábola nos esté ayudando un poquito a reflexionar ahora en los grupos, porque da para conversar, más que un ratito en grupo, da para conversar muchísimo sobre esta parábola, ¿verdad? Porque nosotros no podemos evaluar a los demás, no tenemos ese concepto de justicia que tiene el Señor. No podemos, no entendemos cómo alguien que hizo mucho menos con nosotros merezca lo mismo, ¿no? Y cómo nos enseña el Señor a través de eso, ¿verdad? Así que capaz que, Brian, si te parece,
dividimos ahí a los grupos y estamos charlando de esto. ¿Está silenciado? Pero está silenciado. Está haciendo los grupos, así ya nos dividimos y así ya, pará,